Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos este recorrido con lo que titula Mundo UR, y es que Nicolás Maduro firmó el decreto de conmoción exterior ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. El cierre de fronteras y el resguardo de la infraestructura de servicios públicos serían algunas de las medidas que se tomarían en caso de un ataque armado contra Venezuela. Es un reporte primero de Oscar Pineda. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presentó el alcance del decreto de conmoción exterior durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Señaló que el decreto se activará si Estados Unidos ataca a Venezuela. Lunes, 2 de la tarde. Si se atreviesen Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos, se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa. Que el presidente como jefe de Estado tenga facultades especiales para movilizar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, para tomar inmediatamente militarmente la infraestructura de los servicios públicos, de nuestra industria de los hidrocarburos, de las industrias básicas del país, para el cierre de fronteras en el resguardo, tanto fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Amenazó con cárcel a quienes promuevan un ataque armado en el país. Lunes, 2 de la tarde. No se permitirá a nadie, dentro o fuera del territorio, que promueva, que apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela, y sería juzgado según las leyes de la República y con las plenas garantías de la Constitución. Ya basta de los extremistas. Hizo un llamado a la unión a los diplomáticos de América Latina y el Caribe que asistieron. La vicepresidenta de la República considera que un ataque de Estados Unidos contra el país también afectaría a toda la región. Partiendo de esta firma, hemos querido nosotros de manera directa consultar a la abogada constitucionalista y docente de la Universidad Católica Andrés Bello, Mariana Campos Villalba, sobre qué es el estado de conmoción exterior. Esto nos dijo. Este decreto de estado de conmoción exterior se da en el marco de la institución de los estados de excepción, que es una institución esencialmente jurídica y también política. Actualmente, en nuestra Constitución vigente, los estados de excepción se encuentran regulados desde el artículo 337 al 339. Y básicamente, ¿de qué se trata un estado de excepción? Las normas ordinarias son dispuestas para regular las situaciones de normalidad. Sin embargo, cuando existen circunstancias extraordinarias, circunstancias de anormalidad, circunstancias extremas, pues el Estado necesita tomar una serie de medidas extraordinarias para poderse hacer frente a estas situaciones y poder devolver la normalidad y proteger la seguridad de los ciudadanos y también de las instituciones del Estado, ¿no? Esta es la justificación de los estados de excepción. Los estados de excepción pues tienen tres categorías que están establecidas en el artículo 338 de la Constitución, que es el estado de alarma, el estado de emergencia económica y el estado de conmoción interior o exterior. El estado de alarma pues ya lo hemos conocido en contextos catástrofes, calamidades públicas, lo hemos conocido por ejemplo, en los tiempos del COVID. Por supuesto que también nosotros tenemos antecedentes del decreto de estado de emergencia económica que se origina por condiciones o circunstancias económicas extraordinarias que afectan a la vida de la nación. Y por último, pues está el estado de conmoción interior o exterior, que está muy relacionado con un término de seguridad de la nación. Circunstancias de orden extraordinario que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de los ciudadanos y de las instituciones. Es importante saber que solamente lo puede decretar el presidente de la República en Consejo de Ministros y por vía de consecuencia este decreto será remitido a la Asamblea Nacional para que haga un control político sobre ello. Sin embargo, también este decreto es controlado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se pronuncia sobre la constitucionalidad. Es un criterio más jurídico, es un criterio normativo, se revisa si las circunstancias de hecho pues se adecúan a la categoría de estado de excepción que se está declarando. También le consultamos a la abogada Campos Villalba sobre las implicaciones que podría tener para los ciudadanos, es decir, en qué le afecta a usted o a mí esta medida.
Es una pregunta que todavía no es determinable. ¿Por qué? Porque al no tener todavía el contenido del decreto, no podemos saber qué es lo que implicaría para la gente, porque el decreto debería contener dos aspectos fundamentales, y es las garantías restringidas, que es lo que le dice al ciudadano. Bueno, por ejemplo, está restringido el libre tránsito de tal hora a tal hora, entonces yo no debería de salir en ese horario, ¿no? O está restringida la garantía de la libre reunión, ¿no? Dicho en términos coloquiales. Sin embargo, no tenemos conocimiento de qué es lo que implica, porque tampoco tenemos el conocimiento de cuáles son las garantías que están restringidas y las medidas. Las medidas nos van a dar como una visión más práctica de las garantías restringidas. Entonces, por eso es complicado responder esa pregunta hasta tanto no tengamos el contenido del decreto. En ese sentido, y abro paréntesis, en F leemos que la ONG de Acceso a la Justicia pidió que se publique de manera inmediata el decreto de conmoción externa que, de acuerdo a Delcy Rodríguez, fue firmado por Nicolás Maduro ante las denuncias de amenazas de Estados Unidos sobre el Mar Caribe con su despliegue naval. El estado de conmoción exterior, al tratarse de un estado de excepción, implica la restricción de garantías, lo que le decía la doctora, a ciertos derechos, por lo que es importante que se produzca de manera inmediata su difusión en Gaceta Oficial a fin de que la ciudadanía conozca su contenido. Esto lo señaló la ONG Acceso a la Justicia a través de su cuenta en X. Volviendo a estas preguntas que le hacemos a la doctora Campos Villalba, finalmente le consultamos sobre los antecedentes de medidas similares a esta anunciada el día de ayer. Nosotros podemos ver realmente en nuestra historia venezolana muy pocos ejemplos de un estado de excepción de conmoción exterior, pero un ejemplo que pudiéramos tomarlo como un antecedente es en el año 1942, en un momento cuando hubo un ataque de submarinos por parte de alemanes cerca de las costas de Falcón, y a raíz de estos ataques el gobierno de Isaías Mina Angarita adoptó una serie de medidas de seguridad, una serie de medidas que tenían como fin fortalecer la cooperación con los aliados, y otros decretos que hubo en ese marco de corte pues militar. Entonces podemos ver que, bueno, en nuestra historia el ejemplo más reciente fue en el año 1942. Tenemos en paralelo que Vladimir Padrino López negó que Venezuela promueva la militarización de la sociedad venezolana, esto en medio de las actividades de adiestramiento organizadas este fin de semana con civiles, así lo tiene confirmado. Y citan acá: la intención es crear conciencia patria para que cada quien con sus propias manos pueda aportar a su patria, a su defensa, a su desarrollo y prosperidad, porque estamos amenazados. Esto lo dijo Padrino López. Insistió en que los ejercicios militares buscan fortalecer la fusión popular militar-policial para preparar el poder nacional y defender al país. Bueno, en el diario, cambiando de tema, tenemos que la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela anunció la elaboración de una carta abierta al Papa León XIV, en la que solicitan al pontífice su intercesión para la liberación de personas privadas de libertad por motivos políticos, quise decir, en el país. La organización precisó en el texto que los casos de detenciones no se limitan a actores opositores, sino que también afectan a ciudadanos, civiles que no tienen una afiliación política y son vulnerables en sus comunidades. En este sentido, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo, pidió al Papa León XIV que interceda por su liberación y la de todos los detenidos por razones políticas en Venezuela, que la ONG Foro Penal cifra en 823. En esta nota de El Diario citan: Su Santidad Papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes detenidos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos. Esto lo dijo María Alexandra Gómez a través de su cuenta en X. Indicó que no puede haber canonización con detenidos por razones políticas en Venezuela, en referencia a la santificación de los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles el próximo 19 de octubre. La nota completa en El Diario. Economía. Tenemos en Petroguía que las negociaciones entre autoridades de Colombia y Venezuela en materia energética, tras la firma de un memorando de entendimiento entre el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, y Delcy Rodríguez, han pasado a incorporar a nuevos actores, representantes de empresas, distribuidoras y transportistas de gas natural colombianas que están buscando opciones para cubrir un déficit que requiera de importaciones por el orden de los 400 millones de pies cúbicos al día.
Luego, en tal cual leemos que la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo, lamentó que a 3 años de la reapertura de la frontera, el comercio en la zona siga paralizado en un 90%. Recalcó que la reactivación por sí sola de los puentes internacionales no ha traído beneficios al sector comercial, pues las Santa Marías continúan abajo. La reapertura que hubo no cubrió nuestras expectativas en el sector comercial. Esto lo dijo Castillo al instar a la banca privada y pública a que ofrezcan financiamientos para que los comercios vuelvan a surgir. El texto es de tal cual. Luego encontramos que la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná planteó al Ejecutivo Regional aplicar medidas para avanzar hacia una industrialización del estado Sucre, en este caso. Abelardo Casabji, presidente del gremio, informó que en recientes reuniones con la gobernadora de la entidad, Joana Carrillo, planteó medidas económicas para incentivar la producción industrial local. Propusimos aprovechar el puerto de Sucre, que es de dirección regional y no pertenece a Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, para que se hagan incentivos y liberar tasas e industrializar Sucre, lo comentó Casabji. El dirigente además comentó que en la actualidad las empresas que existen laboran entre un 30 y 50% de su capacidad total. 6:27 de la mañana, en Contrapunto leemos que el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, Saúl López, indicó que entre la producción primaria y el mayorista se pierde un tercio de los alimentos, de los cuales 14% se pierde en el sector primario y alrededor de 8% se pierde entre el mayorista y el retail. López indicó que el porcentaje de pérdida de alimentos en Venezuela es uno de los más altos de la región, porque se ubica en 22%. Esto se debe a distintos factores, como la decisión de dejar los alimentos en tierra porque no cubren los costos. Otro aspecto es la cadena de logística, porque el principal centro de producción es en los Andes y el principal centro de consumo es Caracas. El agrónomo propuso que se deben sumar otros sitios de producción como El Jarillo o la Colonia Tovar. Y también leemos que el consumo de carne en Venezuela atraviesa un proceso de recuperación, alejándose lentamente de la crisis que redujo la dieta de millones de hogares a mínimos históricos. Según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el país alcanzaría un consumo total de 44,9 kilogramos de carne per cápita este año, esto incluyendo res, pollo y cerdo. Una alza de 18% en contraste con el año previo y un repunte de 153% frente al desplome de 2018. Desde 2019, el entorno económico de Venezuela ha mejorado, dice la nota, y la eliminación de los controles de precios junto con la reducción de las distorsiones del mercado ha permitido que los precios de la carne se ajusten según las condiciones de mercado. Esto lo señala un documento y, repito, viene del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 6:29 minutos de la mañana, me permito compartir algunos mensajes publicitarios para luego de la pausa volver sobre estos titulares, los internacionales y deportivos también. Antes, hablarles y en publicidad, como les decía, de Fotón. Si tu negocio maneja carga pesada, Fotón te ofrece la solución con sus chutos de 45 toneladas con disponibilidad inmediata. Además, ofrecen la tranquilidad de su amplio stock de repuestos y una garantía inigualable de 3 años o 450,000 kilómetros. Escuche bien, 450,000. Lo que ocurra antes, claro, tu flota de camiones nunca se va a detener. Esta garantía te ofrece la certeza y el respaldo que tu inversión merece, minimizando preocupaciones pero maximizando tu operatividad. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y digamos que sales tarde de la oficina, del gimnasio, de tus actividades, no te dio tiempo a hacer mercado. O necesitas algo urgente a medianoche, o te agarra la madrugada con un antojo. Pues tranquilo, en Gama son nuestros aliados. 20 tiendas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tu ritmo de vida no se detiene, pues Gama tampoco. Conoce las tiendas en @SomosGamaBE. Es Gama, sin ti no hay nosotros. ¿Y qué es confianza? Pues sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Eso es Mapfre, una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza, es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años, cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho, hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años, sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y cierro hablándoles de Digitel.
digamos que esa persona vea tus estados, es una buena señal, claro, pero si te escribe, es el doble de bueno, así como Digitel que te da el doble de contenido al cambiarte un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigas para que lo disfrutes 2 veces. Actívala llamando al 121, visitando centros de atención, agentes autorizados o a través de la aplicación de Digitel. Promoción autorizada por la SUNDE hasta el 13 de octubre de 2025. Más información en digitel.com.ve. Son las 6:31 de la mañana. The Wallflowers, el tema Heroes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Son las 6:38 minutos de la mañana. Antes de retomar la lectura de nuestros titulares en publicidad, les quiero hablar de Alimentos Mari y preguntar qué Mari eres hoy. No sé si como la pasta, que muestra que amar tiene diferentes formas, y es que en tu mesa, como en la mía, siempre hay un producto Mari, como es la pasta en sus versiones premium y superior, que te dan la máxima calidad para elegir luego entre dedal, linguini, rigatoni, macarrón, vermicelli, tornillos, hechas con la última tecnología. Entonces, si la pasta Mari es parte de tu mesa, pregunto qué Mari eres hoy, porque Mari tiene más para dar. Y el Urológico San Román es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido por 66 años, contando ahora con más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. El Urológico está dotado con tecnología de laparoscopia de última generación, que facilita la labor de los cirujanos en procedimientos abdominales, obteniendo mejores resultados y menores riesgos para el paciente. También tienen un láser de última generación y alta potencia para intervenciones endoscópicas de la próstata. Si desean conocer todo su directorio médico, pueden ingresar a la web urológico.com o en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y ECA, en Parkway, lleva más de 22 años ya siendo la ensambladora líder en Venezuela con el respaldo de su casa matriz Keyway Motor Group. Tienen garantía de 2 años o 20,000 kilómetros, que varía según modelo, y un stock de repuestos originales en todo el país. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas en sus 170 concesionarios o visitando empirekeyway.com. ECA, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y el que sigue es un mensaje para el ingeniero, el arquitecto, el constructor, para que incluyan en sus obras materiales de última tecnología. Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece productos para olvidar corrosión, desgaste y ahora facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Al realizar tu proyecto de obra civil o remodelación, Donsen, porque mire, verde puede ser cualquiera. Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Y recuerda sus líneas Fairtech y amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Cierro hablándoles de Renata. La felicidad es así, Renata es así, así. Y sí, la felicidad se ve de diferentes formas, así como una súper crujiente wafer de Renata con sus 4 capas de relleno y deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. La felicidad pues también se ve como una deliciosa redondita rellenita de Renata y como una rica y esponjosa torta de Renata. Así, así, así. Todas son de Renata porque la felicidad incluye Renata. Síguelos en @productosrenata. Lecturas informativas con Román Losinski. Mire, partiendo de los sismos de la semana pasada, que comenzaron el día 24 en la tarde, confirmado nos tiene, por ejemplo, que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, es decir, Funvisis, informó que registró 154 movimientos telúricos entre el 24 y el 28 de septiembre durante un enjambre sísmico en el oeste del país. Sismicidad acumulada correspondiente al enjambre sísmico iniciado el 24 de septiembre de 2025 a las 5:50 de la tarde. Total de sismos en las primeras 96 horas, 154. Así lo señaló el organismo a través de redes sociales. De acuerdo con Funvisis, en el mencionado periodo se registró un sismo de magnitud 5.6, otros 5 entre 4.6 y 5.5, 53 de ellos entre 3.6 y 4.5 y un total de 95 entre 2.8 y 3.5 localizados en Falcón, Lara, Portuguesa, Trujillo y Zulia. Por cierto que el día de hoy en nuestro programa estaremos tratando con Enrique Montbrun medidas a tomar ante cualquier tipo de desastres naturales, y eso obviamente tiene que ver también con sismos. Tendremos varias aristas a tratar con el doctor Montbrun. ¿Qué pasa con la vialidad? ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con el acceso, por ejemplo, a sangre en los centros hospitalarios? Eso y mucho más a partir de las 7 de la mañana. No se lo pierda. Salud. Precisamente en materia de salud, Mundo R nos tiene que en Monagas reportan un aumento de 40% en el ingreso de pacientes hipertensivos en el Centro Cardiovascular Oriental, motivado a las altas temperaturas. En este caso, el reporte es de Johnny Moisés Ulloa. La directora del Centro Cardiovascular Oriental, doctor Miguel Hernández de Maturín, Cecilia Jiménez, aseguró que el incremento se ha observado en las últimas semanas, coincidiendo con los picos de calor inusuales en la entidad. Lunes 11:30 de la mañana. Aproximadamente un 40%. Ha aumentado
los casos de hipertensión arterial, crisis hipertensivas, taquicardia, arritmias cardíacas y sobre todo síndromes coronarios agudos, como es el infarto agudo del miocardio y las anginas inestables. Asimismo, dio algunas recomendaciones para evitar complicaciones hipertensivas a causa de las altas temperaturas. Primero, alimentarse sano, mantenerse hidratado en el caso de la ola de calor, vestir ropa ligera, no automedicarse. Es muy importante no automedicarse en vista de que puede presentarse complicaciones cardiovasculares, incluyendo la muerte, y por supuesto acudir al centro más cercano. Por otra parte, la directora del Centro Cardiovascular Oriental, Cecilia Jiménez, resaltó que en lo que va de año han colocado más de 80 marcapasos. En materia de sucesos, 2 notas. La primera es del diario. Una mujer fue detenida en Táchira, fronterizo con Colombia, acusada de presunto comercio ilegal de combustible, según informó la Policía Nacional Bolivariana. En una publicación en Instagram, la institución indicó, sin ofrecer mayores detalles, que la captura tuvo lugar durante un procedimiento en el que se incautaron 1.600 litros de gasolina contenidos en distintos recipientes de vidrio y plástico. Según la información oficial, la detención estuvo a cargo de funcionarios de la División Motorizada de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía como parte de labores de patrullaje preventivo. Y en Mundo UR, leemos que en Bolívar al menos 12 familias están en riesgo ante la expansión de una enorme erosión o cárcava que se desploma cada vez que llueve. El reporte desde allí es con Carlos Zuniaga. En la calle Piar del barrio San José de Cacahual, en San Félix, los vecinos permanecen en alerta. Una de las 12 familias afectadas es la de Joan Campos, cuya casa está al borde del foso. Él relató que hace 3 años perdió a su hijo. Según su testimonio, el pequeño cayó en un pozo que se formó como consecuencia de la erosión del terreno. Ahora Joan siente angustia cada vez que se desploma un fragmento de la cárcava. Se me cayó mi hijo y perdí a mi hijo también en la cárcava, se ha comido. El riego que tiene que esto, que a veces llueve de noche aquí y a veces nosotros ni dormimos, porque eso corre agua como usted no tiene idea, y eso cada palo de agua que cae, eso es un pedazo que se va arrancando de aquí para allá. Aquí estaba una ruta de microbús, que hace años también cayó un microbús ahí. Los residentes recordaron que la cárcava comenzó a expandirse desde hace unos 8 años. Ingrid Pacheco, otra vecina cuya casa está en riesgo, también manifestó su preocupación. Y en verdad necesito el apoyo. Necesito salir de ahí porque tengo 7 menores de edad ahí. Yo vivo angustiada. Yo tengo que me hacer la parte de atrás, como tengo niños pequeños, me mantengo a veces la puerta cerrada porque los niños pueden salir para afuera. Los vecinos de la zona exhortaron a las autoridades a tomar medidas y ejecutar los trabajos correspondientes antes de que el socavón siga ganando terreno y el riesgo aumente. Es relevante mencionar que según datos del Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana, en la localidad hay al menos 70 cárcavas que requieren atención urgente por parte del Estado. Y mire, con mucho pesar leemos en Mundo UR, entre otros medios, que el día de ayer falleció en Madrid Guadalupe Burelli Briceño. Editora, gerente cultural, escritora, graduada en letras, se distinguió por su riguroso trabajo como editora, colaborando con diversas publicaciones y fundaciones a lo largo de su carrera. Autora del libro Italia y Venezuela 20 Testimonios, del año 2006, de Fundación para la Cultura Urbana, una obra coeditada con la Embajada de Italia que capturó historias cruciales de la migración en el país. Fue también colaboradora de Pro Da Vinci, de la revista Comunicación, casada desde 1982 con el historiador y poeta Rafael Arraiz Luca, madre de Eugenia y de Cristóbal. Vaya para Rafael, para Eugenia, para Cristóbal, para el resto de sus familiares, nuestra palabra, sentida palabra de honesta y genuina condolencia, pasa a su alma. Planeta de Naciones. Internacionales. El recorrido internacional debemos iniciarlo hoy con esta información que entre otros también tiene Mundo UR, y es que Trump, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un plan de paz para Gaza con apoyo de Netanyahu. La información la tiene desde Miami Stephanie de Sousa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó en la Casa Blanca un plan de 20 puntos para alcanzar la paz en Gaza. La propuesta incluye el retorno de rehenes israelíes, el retiro progresivo de las tropas del enclave y la creación de un gobierno de transición sin Hamás. Trump aseguró que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya aceptó el plan y destacó que varios países árabes han expresado su respaldo a la iniciativa.
esto fue un par de semanas antes de que fuéramos a la ONU. Tuvimos reuniones muy positivas. Todos quieren ser parte del proceso. Nadie ha dicho, no quiero ser parte de esto, todo lo contrario. Por su parte, Netanyahu confirmó su apoyo al proyecto, al que calificó como una oportunidad histórica para la seguridad de Israel y el futuro de la región. Creo que hoy estamos dando un paso crucial para ponerle fin a la guerra en Gaza y sentando las bases para progresar sustancialmente en aras de la paz en el Oriente Medio. El plan, que aún debe ser aceptado por Hamás, contempla además la creación de una junta de paz presidida por Trump y con la participación de figuras internacionales como el ex primer ministro británico Tony Blair. Creo que es valioso, prudente, leer esos 20 puntos del plan de Trump para la paz en Gaza. A ver, Gaza debe convertirse en una zona desradicalizada y libre de terrorismo. El enclave será reconstruido para beneficio de su población. El acuerdo de ambas partes lleva al final de la guerra de manera inmediata. Israel se retira de la línea acordada para liberar cautivos y congela operaciones militares. 72 horas para que Israel acepte el acuerdo y todos los rehenes vivos y muertos sean devueltos. Israel pondrá en libertad a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, más de 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños. Por cada rehén israelí que jamás devuelva, entregará los restos de 15 gazatíes. Jamás debe entregar sus armas, se otorgará amnistía y un pasaje para salir a otro país. Al aceptarse el acuerdo se permitirá el ingreso de ayuda humanitaria. La distribución de ayuda quedará en manos de la ONU, la Media Luna Roja y otras instituciones neutrales. El gobierno provisional en Gaza tendrá un comité tecnocrático palestino con supervisión internacional encabezada por el presidente Trump y figuras como el ex primer ministro Tony Blair, al menos hasta que la autoridad palestina asuma el control. Plan económico para reconstruir y revitalizar Gaza. Crear la zona económica especial con tarifas preferenciales y acceso negociado con países participantes. Nadie será forzado a dejar Gaza. Quienes quieran emigrar podrán hacerlo, sin embargo. Hamás y otras acciones acuerdan no tener ningún papel en el gobierno de Gaza. La nueva Gaza no representará una amenaza para sus vecinos ni su población. Se crea la Fuerza Internacional de Estabilización para entrenar policías palestinos y cooperar con Egipto e Israel en el control fronterizo. Israel no ocupará ni anexará territorio. Si Hamás dilata o rechaza el plan, las medidas de ayuda y reconstrucción continuarán en las zonas libres de terrorismo controladas por la Fuerza Internacional. Proceso de diálogo interreligioso. Se garantiza el camino hacia la autodeterminación y el Estado palestino mientras avanza la reconstrucción y se cumple el programa de reforma de la Autoridad Palestina. Y último punto, Estados Unidos abrirá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera. Ahora, ya hay reacciones, lógicamente. EFE nos tiene 3 de ellas, las 3 primeras. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró la madrugada de este martes en un video publicado en sus redes sociales que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense Donald Trump para aprobar su plan de paz de Gaza, no acordaron el establecimiento de un Estado palestino. También en EFE leemos que el ministro israelí de Finanzas y el radical y colono Bezalel Smotrich se mostró este martes contrario al plan de Donald Trump para Gaza, al que se sumó el primer ministro Netanyahu. Esto al considerar que deja la seguridad de Israel en manos de extranjeros y fantasías de que alguien más hará el trabajo por nosotros. Es una cita textual. Y en EFE leemos que Egipto y Qatar, mediadores en la guerra en Gaza, han confirmado que ya han entregado a Hamás el plan del presidente Trump para el fin de la guerra y el día después de la franja, que el grupo islamista palestino ha prometido estudiarlo de forma objetiva. Pero hay más. Por ejemplo, Europa Press nos tiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este lunes desde la Casa Blanca que apoya en efecto el plan del presidente Donald Trump. Yihad Islámica afirmó la noche del lunes que el plan del presidente Trump para Gaza es una receta para una agresión, cita textual. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se disculpó telefónicamente este lunes con el premier qatarí Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani por los ataques aéreos de Israel contra Hamás en Doha, que terminaron con la muerte de un guardia de seguridad qatarí. Y Europa Press también nos tiene que dirigentes de partidos israelíes han criticado este lunes al primer ministro Netanyahu tras su homólogo, luego de disculparse con su homólogo qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani para disculparse por el bombardeo del 9 de septiembre. Luego, otras reacciones. Emmanuel Macron, presidente de Francia, aplaudió el compromiso de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la guerra en Gaza.
O el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien instó este lunes al primer ministro de Israel, Netanyahu, a escuchar su propia conciencia y confió en que pronto la Unión Europea pueda lograr un entendimiento para hacer más ante la masacre en Gaza. Son ahora las 6:52 de la mañana. De esa zona, regresamos al continente, a nuestra América Latina. Comenzamos con 3 notas en Colombia. La ministra de Exteriores de ese país, Rosa Villavicencio, ha anunciado este lunes que ha renunciado al visado otorgado por Estados Unidos como gesto de solidaridad con el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien la administración Trump retiró ese permiso por unas declaraciones en las que instaba a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del inquilino de la Casa Blanca, de Donald Trump. En F leemos que la Procuraduría de Colombia llamó este lunes a juicio disciplinario a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Petro, por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el año 2022, cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, en el norte de Colombia. Y unos 900 indígenas de la región colombiana de Catatumbo llegaron este lunes a la ciudad de Cúcuta, principal paso fronterizo con Venezuela, para pedir a las autoridades que protejan su territorio amenazado por la presencia de grupos armados, deforestación y minería, entre otros. De allá a Bolivia, decenas de mineros cooperativistas entre dirigentes y representantes de las empresas protestaron este lunes en La Paz, en la capital, para exigir al gobierno que dé soluciones inmediatas a la falta de diésel y material explosivo que forma parte de su trabajo diario. Si el gobierno no nos escucha, prácticamente seguramente esto se va a masificar y vamos a estar convocando a más cantidad de cooperativas, asociados, todos, ¿no? Siempre buscando nuestras peticiones. Y hablando de explosivos, aunque con otros usos, la policía de Ecuador incauta un material explosivo con destino a la provincia más afectada por el paro. Este reporte es de Estefanía Chaparro. La Policía Nacional incautó en una bodega de la terminal terrestre de Loja un cargamento de explosivos con destino a Imbabura, provincia fuertemente afectada por las protestas convocadas por la CONAIE contra el alza del diésel. El ministro del Interior, John Reinberg, informó que el hallazgo incluyó 1.000 fulminantes, 4 rollos de cables explosivos y 2.000 tacos de dinamita, valorados en $75.000. El operativo se produjo en un contexto de alta tensión, luego de que el gobierno denunciara el ataque de un convoy humanitario encabezado por el presidente Daniel Noboa en Imbabura, que transportaba alimentos y productos básicos. Según la versión oficial, la caravana fue emboscada con bombas molotov, piedras y obstáculos colocados en la vía. La vocera gubernamental Carolina Jaramillo calificó lo ocurrido como actos terroristas y precisó que 12 militares resultaron heridos y 17 fueron retenidos temporalmente. El Ejecutivo advirtió que quienes participen en este tipo de ataques enfrentarán procesos judiciales por terrorismo. Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos para restablecer el orden y proteger vías estratégicas, mientras la CONAIE ratificó su llamado a mantener las medidas de presión hasta que se deroguen las políticas económicas del gobierno. Y en F encontramos que las movilizaciones de protesta de sábado y domingo pasados en Lima, en Perú, encabezadas por jóvenes y trabajadores de la llamada Generación Z, han dejado un saldo de 24 personas heridas, entre ellas 2 periodistas y un anciano, y al menos 6 detenidos, incluido un adolescente de 14 años, de acuerdo con un reporte difundido este día lunes. Por cierto, que hoy a las 7:35, 7:40 de la mañana estaremos conversando con el sociólogo Amalio Belmonte y con el consultor político Luis Toti Medina, a propósito de eso, de la generación Z y de la presencia del activismo que están teniendo en la sociedad y en la política en varias zonas del planeta, que no nada más del continente. Europa Press nos tiene que el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha presentado este lunes una citación judicial contra Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que huye de la justicia a medida que continúa sin regresar de Estados Unidos, donde reside desde finales del mes de febrero. Y vamos hasta F. Volvemos a Europa. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, antepuso este lunes una mayor rapidez en el desarrollo tecnológico en materia de defensa contra aparatos aéreos no tripulados, a la apuesta por un muro antidrones que no va a estar operativo hasta dentro de 3 o 4 años, según advirtió. Creo que necesitamos más capacidades y más recursos. Eso significa, por supuesto, defensa contra drones, pero no mediante un muro antidrones. Tenemos que reunirnos, tenemos que ser más rápidos en el desarrollo. Mire usted, la Comisión Europea se fija el muro antidrones en el flanco este de la Unión Europea como prioridad más urgente de la hoja de ruta para reforzar la defensa europea con el horizonte en 2030, momento en el que la inteligencia europea ha advertido que Rusia podría atacar suelo europeo.
El gobierno de Rusia tiene previsto llamar a las filas este año a 135,000 hombres entre 18 y 30 años, según un decreto firmado este lunes por el presidente Putin para la convocatoria de otoño. Los reclutas serán citados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Y el presidente Putin firmó este lunes una ley para retirar a Rusia de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, en momentos en que Moscú se desvincula de los organismos occidentales de los que fue expulsado o abandonó tras su ofensiva en Ucrania. Y vamos a España. En España, las Cortes Valencianas suspenden la actividad parlamentaria del martes debido a intensas lluvias. Otra vez, un año después, se prorrogó la suspensión también de las clases en parte de la Comunidad Valenciana. Tenemos un reporte desde Madrid con Luis Martínez. Esta borrasca ha dejado registros superiores a los estipulados en un solo día en localidades como Gandía, en Valencia, o Amposta, en Tarragona. Solo en la localidad valenciana de Gandía la lluvia deja un acumulado de 356,8 litros por metro cuadrado en 12 horas. La situación ha empeorado en Valencia durante el transcurso de la noche, con precipitaciones intensas y estáticas. En los municipios de Sant Jordi y Onda, los bomberos de la Diputación de Castellón han rescatado a 2 personas que se encontraban atrapadas en el interior de sus vehículos. En Valencia capital se encuentra bajo monitoreo los niveles del agua que circulan por el conocido Barranco del Pollo, el cual ha subido de nivel y que hace 11 meses fue uno de los principales causantes de las inundaciones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este lunes a la serenidad ante el temporal de lluvias en la Comunidad Valenciana y ha pedido también a toda la ciudadanía que siga las indicaciones de protección civil y de los servicios de emergencias. Hasta aquí los titulares internacionales. Mire, entre los mensajes recibidos ayer en redes sociales. Muy buen día, licenciado Román. Le escribo porque estoy interesado en participar en la grabación de su programa de fin de año, que va a ser grabado el 6 de octubre. O Inés dice, hola, ¿cómo hago para conseguir una entrada para el programa que van a grabar? No somos de Caracas. O esta otra persona que dice, buen día, Román, porfa, quisiera información sobre el programa de Navidad que vas a grabar. Deseo ir con mi mamá, soy asiduo oyente de tu programa todos los días, gracias. O este otro, de María Teresa. Buen día, Román. No puedo copiar el número de teléfono para asistir a la grabación del programa navideño en el sistema. ¿Me lo podrías pasar, por favor? Pero con todo gusto. Tomen nota, apunten, por favor. 0424-246-6413. Lo voy a repetir ahora y lo vamos a colgar en redes sociales. Es una invitación muy especial que hago en nombre de todo nuestro equipo, porque este próximo lunes, 6 de octubre, a las 4 de la tarde, estaremos nosotros allí en Quebrada Honda, en la sede del sistema, en el Centro de Acción Social por la Música y, si quiere más detalles, en la Sala Simón Bolívar. Tendremos a la orquesta Simón Díaz, además acompañados por Rumi Olivo, Francisco Pacheco, Luis Julio Toro. Repito, esto se va a grabar el 6 de octubre a las 4 de la tarde, próximo lunes, pero va a salir al aire el 19 de diciembre. Será parte de nuestro último programa por este año. Repito el número, 0424-246-6413. El equipo luego le va a hacer llegar un código QR. Esa es su entrada, ese es su acceso para ese día. Será un encuentro muy especial y nos encantaría como equipo compartirlo con todos ustedes. Son las 7 de la mañana, cierro la pauta publicitaria que corresponde a esta hora hablándoles de Conexus, que es la empresa creadora del pago móvil interbancario y en estas 3 décadas y media, a través de sus bancos aliados, ha brindado a los venezolanos las mejores soluciones a la banca electrónica, desarrollando y estimulando a su gente a utilizar tecnología de vanguardia y cumpliendo con leyes y regulaciones establecidas para operar en nuestro territorio. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y NutriClar es una proteína limpia, sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos. Cada porción aporta entre 19 y 21 gramos de proteína con solo 100 calorías. Y gracias a su alta biodisponibilidad, tu cuerpo la aprovecha al máximo. Prepararla además es tan fácil. Son 2 medidas que equivalen a 7 claras de huevo. Mezclas con agua o con leche, quitas 30 segundos y está lista. Si te gusta variar, puedes con la presentación original hacer panquecas o waffles. Tienes 4 para escoger: vainilla, moca, frutos rojos y es original sin sabor. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Y a ver, despierta tus emociones con Decoral. Tus espacios van a cobrar vida. Haz realidad ese lugar que tanto deseas con colores que transmiten diseño, un estilo de vida funcional, moderno. Montana quiere que cuando entres a tu casa respires el aire de un espacio renovado, bello, organizado, un espacio que refleje tu personalidad y te haga sentir especial en el hogar de tus sueños. Despierta tus espacios con Decoral con toda la calidad de Montana y a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Y hablando de encantar,
o Sole Baby, que son las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas ricas en vitaminas y con un sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas o Sole Baby en 10 deliciosos sabores: manzana, pera, frutas mixtas, muchas más, ideales además para este regreso a clases. Encuéntralas también en su nueva presentación, sin azúcar, y esas las reconoces por su empaque color blanco. Comienza su historia y las clases con las compotas o Sole Baby, los sabores de la vida. Cierro hablándoles de Decomundo, que tiene una larga trayectoria en el mercado venezolano y tiene además para ti una amplísima variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Bellezas en papel tapiz con diseños muy originales, pisos de vinil y SPC, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la más reciente tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial con KWF, o visita su showroom en Caracas, en Los Ruices, y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Pearl Jam, El último beso. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.